Hola a todos. El día de hoy pues vamos a estar revisando un poco más sobre qué queremos decir con cuando hablamos de la solución de alguna ecuación diferencial. Un poco insistiendo en esta cuestión geométrica que empezamos a revisar la vez pasada, pues vamos a hablar hoy sobre trayectorias ortogonales. Eh, entonces, la idea va a ser que tenemos una familia de curvas que son la solución de nuestra ecuación diferencial, dado alguna condición inicial, y con esas familias de curvas pues vamos a estar jugando a encontrar la, la familia ortogonal. Entonces hay un poco que platicar sobre qué queremos decir con solución. Todavía en este contexto donde no hablamos aún de unicidad, y donde estamos suponiendo que la solución existe, ¿no? Aún no hemos probado nada, pero ya pronto estaremos en posición de probar el teorema de existencia y unicidad. Y entonces seguimos platicando un poco de geometría y vamos entonces al pizarrón. Entonces, el- la idea de hoy va a ser que sigamos jugando a la parte geométrica de las ecuaciones, ¿no? Eh, entonces, cuando estuvimos escribiendo las soluciones, tanto de los problemas homogéneos, ¿no? Tanto con esta idea de separación de variables como simplemente integrando lo que se puede integrar fácilmente. El, la idea que teníamos hacia el final pues era una que nuestra solución general se iba a ver de la forma x de t, como algo, ¿no? que contiene a la condición inicial, pero más en general pues es algo, una h de x y t más alguna constante, ¿no? Entonces es una h que depende de x y de t como variables y que tiene un parámetro c o s o lo que sea que le pongamos. Nosotros le llamamos c porque dijimos pues son constantes de integración, y entonces podemos llamarle como sea, ¿no? El, el, entonces ese es el punto, que nuestra solución general, así como la estamos escribiendo, que en unos casos era, no sé, en el caso del crecimiento exponencial, pues era e a la kt por una constante. Tenemos una familia de curvas, ¿no? Que hasta las podemos dibujar todas. Esta familia de curvas eh, está parametrizada por esa C. Eh, es decir, para cada valor posible de C vamos a poder encontrar una curva distinta, ¿sí? Entonces, esas son familias uniparamétricas
de curvas. Entonces, resolver la ecuación diferencial básicamente es hallar alguna curva en el plano que satisface la ecuación diferencial para cierto valor del parámetro C, que la C siempre la podemos escribir en términos de las condiciones iniciales. Pero eso significa que el espacio donde vive ese parámetro C de alguna forma folia el espacio. Es decir, si tenemos curvas en el plano, lo que estamos haciendo es que para cada punto en el plano podemos encontrar una solución que pasa por allí y que tiene ahí definido un vector tangente que corresponde con la ecuación diferencial. En las próximas clases pues vamos a empezarnos a meter ya a conceptos como flujo, como campos vectoriales, pero quisiéramos primero que se entendiera que lo que estamos haciendo en el fondo es separar con curvas suaves el plano, ¿no? Vamos a tener que cada curva representa un pedacito del plano y que no se cruzan estas cosas. Si garantizamos que no se cruzan, entonces significa que hay una solución única fijo un parámetro. En el fondo, fijas las condiciones iniciales, ¿no? Entonces estamos ya persiguiendo el problema de existencia y unicidad, pero tratemos de entenderlo en sus términos geométricos. Ok. De mientras, pues la pregunta obligada es cómo construimos una curva a partir del conocimiento de una ecuación diferencial, o al revés. Si tenemos una familia de curvas uniparamétricas, siempre es posible escribir una ecuación diferencial que corresponda, que esas sean las soluciones de esa ecuación diferencial. La idea va a ser, si tenemos una familia de estas cosas, pues la podemos escribir así, ¿no? Como una función que depende de x, que depende de t y que depende de un parámetro, ¿no? Si quieren podemos ser x y y, o t y x, s y t, lo que sea, ¿no? Y un parámetro fijo. Esta va a ser una curva, ¿no? Entonces, lo que se hace es derivar esta f de forma implícita respecto de t. Esto nos va a dar una función que depende de x y del parámetro, ¿no? Y de la x punto y del parámetro. Luego esta podemos, haciendo alguna manipulación, cancelar el parámetro y obtener una no sé, g mayúscula que dependa únicamente de x y de x punto, que va a ser ya nuestra ecuación diferencial, ¿no? Entonces vamos a ver un par de ejemplos que realmente son básicamente los mismos que vimos en la ocasión pasada. Entonces, aquí vamos a derivar respecto de t a la f. Vamos a obtener una g que ya no dependa de la t. Y luego
esta cosa, ¿no? Creo que no se alcanza a ver del todo. Entonces vamos a jugar con esta idea. Partamos, por ejemplo, de nuestra familia de círculos concéntricos. Si quieren esta C cuadrada, lo que sea, ¿no? C cuadrada, para que quede claro que son puros valores positivos. ¿Cómo eliminamos el parámetro? Esto quizás todavía contenga la T, ¿no? ¿Cómo eliminamos el parámetro allí? Pues vamos derivando y respecto de x, ¿no? Entonces, todo esto respecto de x, vamos a tener 2x más 2y por la derivada de y respecto de x es igual a nada, ¿no? Porque es una constante, y ahí sin querer ya eliminamos la constante esta. Es un caso sencillo, ¿no? Entonces lo que tenemos es que 2y, la derivada de y respecto de x es igual a menos 2x, y que la derivada de y respecto de x es menos x sobre y, ¿no? Entonces tenemos ya, dada una familia de curvas, una ecuación diferencial cuya solución general es esa familia de curvas dada, ¿no? Que fue exactamente lo que hicimos, al revés de lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Teníamos una ecuación diferencial y encontramos unas curvas que corresponden con el campo tangente a esas, que tienen campo tangente que satisface la ecuación diferencial, ¿no? Ahora vamos a hacer otro ejemplito, que es el de esta familia x cuadrada más y cuadrada es igual a 2c por x. Esta es una familia de círculos tangentes al eje de las y, que por supuesto incluyen al eje de las y. Entonces vamos a tratar de reconstruir la ecuación diferencial cuya solución general corresponde a esa familia de curvas. Entonces, otra vez, lo primero que hacemos es derivar respecto de x, y vamos a tener 2x más 2y derivada de y respecto de x es igual a 2c. Aquí todavía tenemos nuestro parámetro c, y el siguiente paso sería deshacernos de esa c, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues sabemos que este es igual a 2c y que x cuadrada más y cuadrada sobre x también es igual a 2c por la forma de nuestra familia de curvas. Entonces lo que tenemos es que 2y más 2x, perdón, más 2y, la derivada de y respecto de x es igual a x cuadrado más y cuadrado sobre x, y eso significa que 2y, la derivada de y respecto de x es igual a x cuadrada más y cuadrada sobre x menos 2x, y esto es, a ver,
Eso significa que esto es x cuadrada más y cuadrada menos 2x cuadrada sobre x, que no es otra cosa que y cuadrada menos x cuadrada sobre x. Y con esta vamos a tener que dy en dx es y cuadrada menos x cuadrada sobre 2xy. Entonces esta es la ecuación diferencial cuyas soluciones son esta familia de círculos tangentes al eje Y, ¿no? Simplemente es hacer manipulaciones y cuentas, ¿no? Ahora, supongamos que tenemos la ecuación diferencial de una familia que corresponde a una familia de curvas, ¿no? Lo que queremos es construir una familia de curvas ortogonales a la familia original. Es decir, que si tenemos por un lado estas curvas azules, en cada punto tenemos el vector tangente que va así, podamos construir unas curvas rojas cuyo vector tangente sea ortogonal, ¿no? Es decir, una cosa así. Pero eso para cada par de curvas, ¿no? Que cada curva sea ortogonal a las otras. En los dos casos que vimos, ya sabemos quiénes son esas familias ortogonales. Ahora, lo que quisiera ver es cómo usamos la ecuación diferencial para construir la familia ortogonal, ¿no? Y un poco la idea va a ser la siguiente. Una curva en el plano pues es una función que depende de un parámetro que podemos pensarlo como el tiempo, o si quieren le ponemos así, un parámetro real, y que tiene dos componentes, ¿no? X de xy, y de xy. En nuestro caso, pues sabemos que esta es independiente y que esta depende de esta de acá, ¿no? Y de x que depende de xy. Ahora, ¿quién es el vector tangente a esta curva en cualquier punto? Pues es simplemente tomar la derivada de gamma respecto de xy en cualquier punto, y vamos a tener x derivada respecto de xy, y derivada respecto de xy. En nuestro caso, la x no depende de xy, entonces realmente podríamos agarrarnos cualquier cosa, ¿no? O más bien, nuestra curva depende de x, ¿no? Y que depende de x y x que es el solito, ¿no? Entonces cuando derivamos la x, pues esta cosa es 1, y punto de x. ¿Sí? Ahora queremos encontrar una curva mu que depende también de la x, tal que mu punto gamma punto en el punto x dado pues se anule, ¿no? Entonces tenemos una cosa de la forma 1 punto y y punto de x punto 1, algo, ¿no? G, que también va a depender de x, ¿no? ¿Quién es esa G de x? Esta cosa va a ser 1 más y punto por G
de x, y esto tendría que ser igual a 0, lo cual significa que g de x, que es la componente vertical de nuestro vector tangente, no va a ser más que menos 1 sobre y punto de x. Es decir, el campo tangente a la curva ortogonal a la que ya teníamos, pues va a ser la que tenga pendientes 1 sobre la pendiente de la familia que ya teníamos, ¿no? Entonces, en ese caso, para los círculos, ¿no? Los círculos concéntricos, teníamos que dy en dx es y sobre x, y entonces la familia ortogonal pues viene dada por de z en dx, pues va a ser y x sobre z, ¿no? Si quieren así, ¿no? X sobre y. Y esto, si separamos, pues es la integral de y es igual a la integral de x, no, al revés, ¿no? Teníamos esta, es así, entonces la de la ortogonal va a ser y sobre x, y si separamos tenemos de y sobre y es igual a de la integral de 1 sobre x respecto de x, y eso significa que el logaritmo de y es igual al logaritmo de x más alguna constante, y tomando la exponencial tenemos que y de x pues es una constante por x por la x, ¿no? Es decir, que efectivamente la familia ortogonal a los círculos concéntricos pues son las rectas que pasan por el origen. Y ahora vamos con la familia de círculos tangentes. Es la derivada de y respecto de x es 2xy sobre x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Esta es la ortogonal a los círculos tangentes, y no podemos hacer separación de variables porque esto no es un producto de dos funciones que únicamente dependan de x o de y, pero podemos hacer un cambio de variable y podemos tomar coordenadas polares. Entonces r es igual a 2 coseno de teta, y de r en d teta pues es menos 2 seno de teta. Pues son nuestros círculos ortogonales, nuestros círculos que teníamos, y entonces la ortogonal va a venir dada como r de teta en dr es seno de teta sobre coseno de teta, o bien separando dr sobre r, integramos, es igual a la integral de coseno de teta sobre el seno de teta. Esto es r es igual a 2 veces por c por el seno de teta, nada más haciendo estas cuentas, y entonces la familia ortogonal a estas circunferencias
pues son estas otras circunferencias de acá, que son los círculos de Apolonio, ¿no? Entonces, en principio tenemos ya algo de herramienta geométrica con lo que ya conocen ustedes de funciones de una sola variable, y podemos jugar a varias cosas. Hay dos problemas importantes en la historia de las ecuaciones diferenciales que tienen que ver con estos aspectos geométricos. Uno, y quiero que lo investiguen, es el problema de la braquistocrona, o el problema de las curvas isócronas. Entonces quiero que lo busquen, que le echen un ojo. Viene una discusión en el libro de Simons, ahí lo pueden revisar, o también hay otras fuentes, ¿no? Y la otra es un problema sobre óptica, ¿no? La existencia de cáusticas. Entonces que tiene que ver con un problema que es la envolvente de una familia de curvas, ¿no? Entonces, vamos hacia ese tipo de cuestiones. En la siguiente sesión vamos a abordar rápidamente algunos ejemplos, y en la siguiente empezaríamos con problemas de existencia y unicidad. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Creep and come till you find